Bien. Bueno, antes de comenzar, quiero que tomen nota de las fechas en la cual se va a entregar cada una de las etapas, ¿sí? De las 4 etapas, así ya ustedes se van organizando con el trabajo práctico. La primera entrega de la primera etapa va a ser el 30 de septiembre, 30 del 9. Después la segunda etapa se va a entregar el 14 de octubre. La tercera etapa se va a entregar el 4 de noviembre y la cuarta etapa el 11 de noviembre. Yo después voy a subir en el Classroom etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, así ustedes van subiendo sobre eso cada una de las entregas, ¿sí? Bien, dicho esto, en la clase pasada vimos lo que es tema mercado, vimos el concepto de mercado. Hasta ahora, digamos, para organizarnos un poquito, vimos como las 3 partes, digamos, de lo que implica una comercialización, una estrategia de negocio, donde vimos, por un lado, todo lo que es empresa. Por eso ustedes en la primera parte tienen que hacer toda la parte de investigación de la empresa, con visión, análisis FODA, bueno, todo lo que hemos visto de conceptos y lo que han visto también inclusive en otras materias. Respecto a eso, lo pueden incorporar. Después vimos todo lo que tiene que ver con producto, entonces tenemos empresa, produce un producto, donde vimos ahí el concepto de producto, vimos las distintas clasificaciones de producto, vimos también el ciclo vital del producto, vimos lo que es línea y mezcla de producto, y luego comenzamos con la tercera parte, que es, bueno, mercado. O sea, ya tenemos la empresa, fabricó este producto, ¿dónde lo vamos a colocar? Entonces, abarcamos tema mercado. En la clase pasada vimos el concepto de mercado, vimos las distintas clasificaciones o los distintos tipos de mercado, y vimos lo que es segmentación de mercado y posicionamiento de mercado, ¿sí? O sea, cómo segmentarlo para conseguir el mercado, abarcar el mercado correcto, y una vez que lo logramos, cómo posicionarnos dentro de ese mercado, tanto en segmentación como en posicionamiento. Vimos los distintos tipos como, de formas de que podemos segmentar, y en posicionamiento las distintas formas que podemos posicionarnos. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es, bueno, cómo hacemos un proceso de investigación de mercado. Es decir, antes de definir el mercado quizás que nosotros queremos conquistar, se puede hacer previo a eso una investigación de mercado, justamente como para tener información y saber que, bueno, que luego de la información que obtuvimos en este proceso de investigación de mercado, determinamos que este es el mercado correcto como para poder recurrir. Entonces, una definición que podemos decir o que podemos hacer de investigación de mercado, podemos decir que es la base donde vamos nosotros a apoyar toda la estrategia de mercado, es la que nos va a permitir poder conocer exactamente el terreno en el cual nosotros nos vamos a mover para poder cumplir nuestras metas y las líneas de acción, digamos, ¿no? Es el lugar donde nosotros vamos a generar negocio, vamos a poder cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, esta investigación de mercado, la clasificación de mercado la podemos clasificar en 2 grandes tipos. Es decir, de qué forma podemos hacer nosotros investigación de mercado. Que de hecho, para el trabajo práctico, cuando lleguen a la etapa de investigación de mercado, ustedes ahí van a poder elegir una u otra. La primera forma de clasificación de investigación de mercado se denomina investigación de mercado cuantitativa. Y la otra es investigación de mercado cualitativa. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con cada una de ellas. Entonces, investigación de mercado cuantitativo, investigación de mercado cualitativo. Perdón, profe. Disculpe que te interrumpa un segundo. Hay una compañera, Guadalupe Bustos, que dice que está intentando conectarse, pero no puede ingresar. Ahí la acepté. Ahí está, hola. Ah, ahí está. Perfecto. Hola, Guadalupe. Hola, buenas tardes. No me podía conectar, perdón. No, por favor. Bien, entonces vamos a retomar un poquito que recién empezamos. Dijimos la definición. Hoy vamos a ver lo que es investigación de mercado.
que es la continuación de la clase anterior que vimos, mercado, con los tipos de mercado, segmentación y posicionamiento. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos hacer nosotros una investigación de mercado que ese resultado de esta investigación apoye o defina el mercado que finalmente nosotros queremos conquistar. Entonces dijimos que la investigación de mercado va a ser la base en la cual nosotros vamos a apoyar toda la estrategia de negocio de mercado que tengamos, que nos va a poder permitir conocer exactamente el terreno en el cual vamos a poder nosotros movernos para poder cumplir todas esas acciones y todos esos objetivos y cumplir nuestras metas. Y que este proceso de investigación de mercado se puede realizar en dos grandes tipos. Una investigación de mercado cuantitativa y una investigación de mercado cualitativa. Vamos a definir ahora cuál es cada una. La investigación de mercado cuantitativa, como lo dice la palabra cuantitativa, es la que utiliza datos medibles, datos cuantificables, por eso se llama cuantitativa. Con los cuales, a través de esos datos, nosotros vamos a poder elaborar estadísticas, digamos, sobre lo que estamos investigando. Y en base a eso vamos a poder realizar proyecciones. Por ejemplo, podemos determinar, porque esto se mide bien de manera cuantificable, no sé, el número de personas que ven televisión a las 6 de la tarde y de qué rango de edad tienen esas personas. Por ejemplo, yo puedo, si mi proceso de investigación es justamente que quiero investigar y saber qué cantidad de personas ven televisión a las 6 de la tarde y de qué edad son, yo voy a poder, a través de la investigación de mercado cuantitativa, poder tener un resultado cuantificable, medible. O sea, voy a poder decir que, no sé, de 100 personas que se encuestaron, que es la muestra, por ejemplo, no sé, 80 entre 30 y 60 años son las personas que miran televisión en ese rango horario. O sea, lo puedo cuantificar, puedo decir concreto. En cambio, la investigación de mercado cualitativa permite explorar cuáles son las reacciones, las emociones, las preferencias, las opiniones de un público determinado, según la muestra que yo pueda tomar, y en base a eso se va a realizar un análisis que es cualitativo, no es cuantitativo. Por eso no se puede determinar mediblemente o con datos cuantificables, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser reunir a un grupo de, no sé, 40 personas en un lugar, mostrarles un spot publicitario, y a medida que el spot publicitario va transcurriendo, hay veedores que van observando cuáles son las reacciones y el comportamiento de cada uno de los miembros que están mirando, o sea, de la muestra que tomé para hacer la investigación, y ver cuáles son sus reacciones, cuáles son sus emociones, qué gestos ponen, y en base a eso se determina si, por ejemplo, si el spot publicitario tuvo mayor impacto en tal momento, si en tal otro momento causó tal sensación, si en este momento a todos se emocionaron, bueno, de esa forma, ¿sí? Ahora bien, entonces se quedó claro, ¿no?, la diferencia entre cuantitativa y cualitativa. Bien. Para cada uno de estos estudios, de estos tipos, perdón, de investigación de mercado, vamos a contar también con con diferentes fuentes de información, que lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener fuente de información primaria y fuente de información secundaria. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra. La fuente primaria, la fuente de información primaria, es aquella con la que obtenemos datos duros, datos, es decir, originales. Es decir, que no fueron procesados antes, ¿sí? Son los que se obtienen puros directamente desde la investigación. Por ejemplo, en una investigación de mercado cuantitativa, una de las herramientas que se puede realizar para obtener esta información son las encuestas, son las entrevistas. En cambio, la fuente secundaria te va a proporcionar información que anteriormente ya fue procesada, que por ahí se encuentran artículos, en reportajes, en censos,
¿Esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, voy a hacer una investigación de mercado cuantitativa, voy a utilizar entonces la encuesta como método, como herramienta de investigación. Eso me va a dar un resultado, es decir, que utilicé una fuente primaria, y a ese resultado que me dio, lo puedo apoyar o puedo refutar con que no es tan así con una fuente secundaria, es decir, con un censo que en el censo apoya digamos, el resultado que me dio mi investigación, o con un artículo donde también se muestra, con una información que ya anteriormente fue procesada y que ahora está explicada en el artículo, apoya el resultado de mi investigación. Es decir, que la fuente secundaria es una información de apoyo que no se genera con nuestra información, con nuestra investigación, sino que va a apoyar el resultado que tenga mi investigación con fuente primaria. Entonces, hasta acá lo que queda, digamos, de lo que hemos visto, para hacer un pequeño repaso, es el concepto de qué es una investigación de mercado, qué dos grandes tipos de investigación de mercado hay, cuantitativa, cualitativa, y qué dos tipos de fuentes de información nosotros tenemos, que es la fuente primaria y la fuente secundaria. Cuando ustedes esto lo apliquen al trabajo práctico y tengan que contar la investigación de mercado, bueno, ahora vamos a ver cómo es el proceso para ver cómo son los pasos para ir haciéndola, pero obviamente que ya algo que ustedes van a tener que determinar es si van a hacer una investigación de mercado cuantitativa, cualitativa. También se puede combinar. Yo trabajo en una empresa que también hace estudios de investigación de mercado, y por lo general se hacen una determinada cantidad de muestras con una investigación cuantitativa y una más pequeña cualitativa, como para tener ambas visiones, digamos, ¿no? Obviamente que eso quizás tiene otro costo. O sea, ustedes pueden usar las dos, pueden usar una, lo que quieran. Y después también contarnos qué tipo de fuentes recurrieron y si acudieron a alguna fuente secundaria de algún lado, y qué herramienta van a utilizar para hacer el proceso de investigación. En el caso de la cuantitativa, si es una encuesta, si es una entrevista, van a poder poner el formato de la encuesta. Bueno, cuanto más detallado esté, mejor, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos es eso. Ahora lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver es cómo, o qué partes, cuál es el proceso de una investigación de mercado. ¿Qué creen que es lo primero que tenemos que nosotros definir cuando decimos, bueno, vamos a hacer una investigación de mercado? ¿A quién va dirigida? ¿A dónde? Claro. En realidad lo primero que tenemos que pensar para decir, bueno, decidimos hacer una investigación de mercado, es decir, ¿por qué y para qué quiero hacer una investigación? Porque si yo no tengo un objetivo de algo que quiero investigar, entonces lo primero que hay que definir es el por qué y el para qué voy a llevar a cabo la investigación, ¿sí? Se supone que si quiero investigar algo es porque, bueno, tengo una inquietud, quiero saber algo, entonces, ¿para qué y por qué? No sé, quiero estudiar el lanzamiento de un nuevo producto, quiero ver algo, ¿no? Entonces, lo que debe plantearse inicialmente son los objetivos que queremos alcanzar. O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros vamos a hacer una investigación de mercado? Cosa que cuando termine la investigación de mercado vamos a evaluar si esos objetivos se cumplieron o no se cumplieron. Pero para iniciar bien correctamente un proceso de investigación de mercado, estos tres puntos tienen que estar bien claros. Es decir, ¿por qué quiero hacer una investigación de mercado? ¿Para qué quiero hacer una investigación de mercado? ¿Y cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar y por el cual voy a hacer un proceso de investigación de mercado? Y estos objetivos, como para abrirlo un poquito, y que también ustedes a la hora de detallar, también se pueden meter un poco en eso, se dividen en tres. Yo puedo tener objetivos exploratorios, puedo tener objetivos, que ahora vamos a ver de qué se trata, puedo tener objetivos descriptivos, y puedo tener objetivos causales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objetivos exploratorios? Exploratorios significa que yo quiero tener una información general sobre alguna determinada situación para en base a eso poder elaborar una hipótesis. Eso es que si yo quiero hacer una investigación de mercado con un objetivo exploratorio.
Ahora, info general sobre... Es cuando yo quiero, digamos, me planteo, digamos, quiero obtener información general sobre alguna determinada situación, para en base a esa información que yo obtengo, poder elaborar una hipótesis de algo. En cambio, descriptivos es como para conocer una situación de mercado ya más en detalle, no tan general. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y causales es cuando yo ya tengo una hipótesis y quiero probar cuál es la relación causa y efecto de alguna determinada situación en base a la hipótesis que yo determiné. ¿Sí? Con que ustedes por ahí indiquen cuál es el objetivo general del proceso de investigación del mercado, ya está correcto. Yo cuento estos detalles para el que quiere por ahí profundizar un poquito más. ¿Sí? Pero hasta ahora entonces, el primer punto, digamos, del proceso de investigación que hay que tener claro es el por qué, el para qué, y definir correctamente cuáles son los objetivos por el cual yo quiero y decido llevar a cabo un proceso de investigación del mercado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bien. Sí. Ahora bien, vamos a ver cómo son los puntos iniciales principales para llevar a cabo, una vez que ya tenemos el por qué, el para qué y definimos los objetivos, bueno, ¿cómo continuamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez que terminamos de definir los objetivos es definir qué tipo de investigación vamos a realizar. Si esa investigación va a ser cuantitativa, va a ser cualitativa o ambas. ¿Sí? Ahí ya tenemos, digamos, el primer punto que tenemos que definir. El segundo punto, tenemos que elegir el instrumento. Es decir, cuál va a ser la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder hacer este proceso de investigación de mercado. ¿Sí? Que como dimos como ejemplo, que por ahí es uno de los más comunes, que ustedes inclusive seguramente reciben todo el tiempo cuando hacen alguna acción en el banco o telefonía, siempre está, bueno, lo dejo con una pequeña encuesta para que evalúe mi atención, o le dejo, bueno, están continuamente pidiendo que se evalúe a través de mini encuestas. Entonces, por lo general la encuesta es una herramienta muy utilizada para hacer un proceso de investigación de mercado cuantitativa. Entonces, el segundo punto es elegir qué instrumento vamos a utilizar. El tercero, y que también es muy importante, es el definir el cronograma de trabajo. Yo cuando decido hacer un proceso de investigación de mercado, tengo que determinar, bueno, cuándo voy a comenzar la investigación y en qué momento voy a terminar la investigación. Yo, por lo general, la experiencia que tengo en los trabajos que realizo cuando hacemos investigación de mercado, por lo general lleva un mes y medio, 2 meses como mucho. Porque después ya puede ser un poco más extensa, pero eso ya requiere, obviamente, recuerden que cuanto más extensa, quiere decir que más tiempo, más costos, más personal y demás. Un mes y medio, 2 meses de estudio es un tiempo más o menos correcto. Dentro de ese cronograma, por supuesto, también van a tener que asignar a las distintas tareas los tiempos y los responsables en cada parte del proceso de investigación. ¿Sí? Y otro punto importante también, que va acompañado de esto, como dijimos, que es la definición de costos. Es decir, asignar qué presupuesto nosotros tenemos para hacer esta investigación de mercado. Entonces, hasta ahora dijimos que el primer paso es definir el por qué, el para qué, y definir los objetivos. Una vez que definimos eso, vamos a determinar qué tipo de investigación de mercado vamos a hacer. Cualitativa, cuantitativa o ambas. Después, qué instrumento vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de investigación, que mencionamos la encuesta como uno de los instrumentos más utilizados. Después definimos el cronograma de trabajo, donde asignamos las tareas, los tiempos y la responsabilidad para cada persona que forma parte de este proceso de investigación. Y luego definimos los costos, es decir, cuál es el presupuesto que nosotros vamos a tener disponible para hacer este proceso de investigación. Bien. Una vez que ya tenemos esto definido, ¿cuál es el paso que sigue? Es la prueba del instrumento de la investigación.
Por lo general, esta es una pregunta que hago siempre cuando pongo pregunta de verdadero o falso. Indico, una vez que ya se determinó el tipo de investigación, los costos del instrumento y la definición de los costos, ya puedo comenzar con el proceso de investigación. ¿Verdadero o falso? Y todo verdadero, 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 porque ya definí todo. No. Antes de comenzar, y es muy importante para evitar problemas o mayores costos, es hacer primero una prueba del instrumento de investigación. Muchas veces este paso no se contempla, pero por eso, como dije anteriormente, resulta importante que tengamos en cuenta que el instrumento que tomemos para hacer la investigación, hagamos antes una prueba. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, sí. Perdón, profe, eso es para saber si el instrumento que vas a usar para desarrollar en el campo investigativo es el correcto. Exactamente, porque por ejemplo, yo puedo diseñar una encuesta, ¿no es cierto? Vamos a tomar como ejemplo la encuesta. Yo tomo la encuesta como el método para hacer el proceso de investigación. Ahora, ¿y si yo redacté mal las preguntas de la encuesta? O si cuando toda la gente empieza a responder, hay en la pregunta 10, por ejemplo, me doy cuenta que nadie entendió qué quiero preguntar. Y yo ya hice todo el proceso, ya investigué todo, ya determiné la muestra, ya dije que 300 personas van a responder sobre la encuesta y me entero que esta pregunta no la puedo evaluar porque nadie la entendió. Entonces quizás tengo que llamar de nuevo a cada uno para reforzar esa pregunta, entonces eso lleva más costo. Bueno, esto es a lo que me refiero con hacer una prueba del instrumento de investigación. Por lo general, cuando se hace una encuesta, y decimos, bueno, esta encuesta, la muestra del proceso de investigación van a ser 300 encuestas. Vamos a encuestar a 300 personas. Bien. ¿Qué hacemos? Hacemos 5 encuestas iniciales y cortamos y evaluamos qué pasó. ¿Se entendió bien? ¿Cuánto tiempo lleva más o menos? Como para también ser una especie de introducción cuando se llama a la persona para decirle cuánto tiempo más o menos va a durar. Entonces se calcula el tiempo, si todas las personas lo entendieron, si todas las preguntas fueron claras, si no hay algo que genere duda, algo que esté mal redactado. Entonces, esto es un paso previo al comienzo de la recolección de la información, que es ya cuando estamos haciendo la investigación. Entonces, se trata de verificar que, en este caso, si hablamos de la encuesta, tenga una estructura bien definida, que las preguntas, digamos, sean relevantes a la investigación, es decir, que cuando yo quiera probar esas 5, vea que las respuestas van acorde y me están respondiendo al objetivo por el cual yo quiero hacer la investigación, porque por ahí hago preguntas donde cuando veo las respuestas me dicen, no, pero esto no me está llevando exactamente a lo que yo quiero evaluar o a lo que yo quiero saber. Entonces, bueno, para todo eso es importante hacer una prueba del instrumento que elegimos, que en este caso tomamos como ejemplo la encuesta. Una vez que ya sí el instrumento ya fue elaborado, fue probado, ahí sí se comienza o es la hora de empezar quizás con la parte más laboriosa de la investigación de mercado, que es la recolección de los datos, es decir, es el comenzar la investigación. Que como dijimos, esta se va a realizar de acuerdo al cronograma de trabajo que fue trazado anteriormente y con el acorde al tipo de investigación que definimos anteriormente, que podía ser cuantitativa, cualitativa o ambas, y con la fuente de información que hayamos querido utilizar, como en este caso dijimos la encuesta como una fuente de información primaria. Ahora bien, es importante que las personas que tienen, digamos, el trabajo de llevar a cabo todo este proceso de investigación estén perfectamente capacitados. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que por lo general cuando se hace una investigación de mercado así un poco grande, se arma lo que se llama el famoso call center, donde tenés a ponerle 10 personas, por poner un número, 6 horas por día, llamando continuamente, haciendo estas encuestas. Bueno, estas 10 personas, por ejemplo, es importante que previo al comienzo de esto hayan sido capacitadas, porque yo no puedo mandar a preguntar algo si el que está preguntando no está entendiendo lo que está queriendo preguntar. Porque muchas veces la persona con la cual está respondiendo a la encuesta tiene alguna duda, repregunta, y el que hace la encuesta no puede estar, digamos, dubitativo o no saber explicar lo que se quiere preguntar con esta pregunta. Entonces, es importante que previamente
las personas que vayan a participar tengan una capacitación donde se lea la encuesta, se explique pregunta por pregunta, se indique qué es lo que se quiere lograr con cada tipo de pregunta y demás, para que ellos estén preparados para poder hacer la encuesta. Y obviamente, como en todo equipo, todo grupo de trabajo, es importante que haya un supervisor que coordine y que supervise el trabajo de estas personas, ¿no? O sea, que eso también es importante, y ahí involucra a una persona más dentro de este estudio, de este proceso. Ahora bien, una vez que nosotros ya fuimos capacitados, probamos el instrumento, comenzamos con todo el proceso de investigación, dentro del tiempo determinado, vamos a dar de cuenta que dijimos que lo vamos a hacer en 30 días, pasaron los 30 días, se terminaron las 200 encuestas que dijimos que íbamos a hacer dentro de esos 30 días, yo ya puedo presentar la información y armar un informe con esto que obtuve. ¿Qué piensan? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prueba primaria, o sea, me parece a mí, no sé. Nosotros ya hicimos la prueba de las Ah, encuestas, ya está todo ok, estamos todos capacitados, comenzamos a hacer todas las 200 encuestas que implica la muestra del proceso de investigación, todas las personas que estamos trabajando, hicimos todas las 200 encuestas, terminamos de recolectar los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? filtrarlos para ver qué resultados nos dan. Exacto. O clasificarlos, perdón, no sé, digo filtrar por... Exactamente. Se revisa, se codifica, se procesa, exactamente. O sea que otra pregunta que ha sido de final, por ejemplo. Una vez que se recolectó toda la información a través del instrumento que elegimos, con el tipo de investigación, ya podemos armar una hipótesis y presentar los resultados y armar el informe. Sí, sí, verdadero. No. Esos datos no se pueden tomar así crudos, como vienen de cada una de las encuestas. Esos datos se revisan, se unifican, se codifican, se procesan, porque yo, ¿qué tengo que hacer? Vamos a dar cuenta que la encuesta tenía 5 preguntas, y son 200 encuestas. Yo voy a unificar las 200 respuestas de la pregunta 1 juntas para obtener un resultado. Las 200 respuestas de la pregunta 2 para tener un resultado. Entonces, si no, imagínense lo difícil que sería tener respuestas por todos lados, imposible. Entonces, una vez que se juntó toda esa información, como dijo bien Carlos, se revisa, se codifica, se procesa. Para ello, cada empresa o cada, digamos, empresa que decide realizar una investigación utilizará los métodos que quiera. Puede utilizar métodos estadísticos, tabulaciones, cálculos, ¿no? El método que cada uno quiera, como para después procesar y analizar esa información. Perdón, profe, básicamente entonces es cuando se revisan todos los datos, ahí es la preparación y después la presentación de ese informe. Entonces, exactamente, o sea, esos datos hay que trabajarlos. Eso es lo que quiero por ahí como explicar, que no es que una vez que ya terminamos de juntar las 200 encuestas, por ejemplo, y ya tenemos todos esos datos, ya está. No, a esa información hay que trabajarla, hay que procesarla, revisarla, codificarla y demás. okay. Entonces, y una vez que ahí sí, ya la trabajamos, ya la codificamos, ya la tabulamos, armamos estadísticas, bueno, todo lo que querramos trabajar con toda esa información, ahí presentas el informe. Ahí, exacto, ahí ya podemos primero formular la hipótesis, digamos. Recuerden que siempre se genera una hipótesis y una conclusión que se deriva de la investigación. Entonces, una vez que ya tenemos esto resuelto, de revisado, codificado, todo listo, podemos armar hipótesis y conclusión. Eso es previo al armar el informe. Una vez que tenemos las hipótesis y tenemos las conclusiones, ahí pasamos a la última etapa del proceso de investigación, que es la preparación y la presentación del informe. Porque cuando nosotros armamos el informe, ahí no ponemos los datos crudos o las tabulaciones que hicimos con la información anterior. Ahí se pone cuál es el objetivo de la investigación, qué hipótesis se obtuvo del proceso de investigación, qué conclusión,
se ponen los resultados. Todos los datos que llegaron a esos resultados, no. Ya se trabajó y punto. No es que se puede poner algún gráfico, alguna referencia, pero en la parte final de preparación y presentación del informe, lo que se arma, digamos acá, es la parte de hipótesis y conclusiones, ¿no? Es la se parte, arma, digamos, la compilación de todos esos datos y se da un detalle pequeño, digamos. exactamente, y se muestra si esto finalmente se cumplió con el objetivo de la investigación, ¿no? O sea, si yo quería investigar tal cosa, si finalmente con estos resultados obtuve una respuesta, ¿no? Si yo quiero investigar a qué país me conviene colocar un producto nuevo, si la investigación de mercado me arrojó que, no sé, Chile era el país indicado para. Bien. Entonces mi objetivo era descubrir qué país, tenía 3 posibles, Chile, Brasil y otro, y la investigación me determinó que mi producto, por los resultados de la encuesta, me determina que el país que más se utiliza y que más puede tener rendimiento y aceptación de mi producto es en tal país. Entonces, esta preparación y presentación del informe es la parte final del proceso de la investigación de mercado, es donde tiene ya todo un sentido definitivo, donde en base a eso, a esa preparación y a esa presentación, se van a tomar las decisiones para justamente ver, bueno, que ya tenemos el resultado de la investigación, listo, tomamos la decisión de, y hacemos todo el proceso de comercialización de tal producto en tal lugar, ¿no? Es importante que este informe, como características para tener en cuenta, tiene que tener, como dijimos, una estructura que vaya acorde a los objetivos de la investigación, donde siempre se esté comparando con el objetivo por el cual se investigó, como una especie de respuesta a. Tiene que ser de fácil lectura, o sea, tiene que ser, digamos, algo donde también se pueda visualizar gráficamente, por eso es recomendable utilizar gráficos, diagramas, que por lo general esto ayuda a tener una visualización un poco más amplia que el resultado en sí por escrito, ¿sí? Y de esta forma termina todo el proceso de investigación de mercado. Después el paso que sigue, que vamos a ver en la clase que viene, es, bueno, fíjense cómo pareciera que es un cuentito, ¿no? Tenemos la empresa, tenemos producto que es lo que fabrica, bueno, ahora lo que sigue es ver en qué mercado lo vamos a colocar, por eso vimos lo que es segmentación, posicionamiento. Podemos hacer una investigación de mercado para ver cuál es el mercado correcto, para tener un fundamento para poder hacerlo. Y una vez que ya, a través del proceso de investigación, que acabamos de ver todo el proceso en esta clase, vamos a ver, bueno, listo. Ya determinamos que la empresa se llama X, fabrica lapiceras, el mercado correcto a través de la investigación de mercado se determinó que la vamos a comenzar a llevar a Chile. Bueno, ahora, ¿qué estrategia de comercialización vamos a elegir para esta lapicera poder llevarla a ese país? Es como la parte que sigue, que lo vamos a ver obviamente en la próxima clase. ¿Sí? Entonces hasta acá vimos empresa con todos sus conceptos, visión, misión, análisis FODA, bueno, toda la parte primera de investigación, que es la parte que ustedes van a tener que presentar el 30 de septiembre. Vimos toda la parte de producto, donde ahí ustedes me van a poder decir y describir el producto que eligieron para comercializar, para poder exportar, qué tipo de producto es, con la clasificación que vimos, en qué ciclo vital se encuentra, por lo que vimos en clase, si ese producto que eligieron forma parte de una línea de productos, si forma parte de una mezcla de productos, si es un producto táctico, si es un producto de especialidad, si es un producto líder, todos los conceptos que estuvimos viendo de producto. Después vamos a hacer la investigación de mercado, donde van a definir el para qué, el por qué y los objetivos, qué tipo de investigación queremos hacer, cualitativa, cuantitativa o ambas, qué instrumento vamos a elegir, vamos a definir tiempos, vamos a definir costos, vamos a hacer la prueba del instrumento, vamos a capacitar al personal, a tener un supervisor, lanzamos todo el proceso de investigación, una vez que tenemos los resultados, lo analizamos, lo revisamos, lo codificamos, lo tabulamos, armamos estadísticas, en base a eso armamos hipótesis y conclusiones, y con eso, y teniendo en cuenta el objetivo inicial que pactamos anteriormente, armamos y presentamos el informe del resultado de la investigación.
¿Para qué? Para luego poder aplicar alguna de las estrategias de comercialización que vamos a ver en la clase que viene, que podemos aplicar como método para poder comercializar el producto que elegimos. ¿Sí? ¿Quedó bien? Perfecto. Sí, Bien, perfecto. perfecto, profe. Bueno, chicos, no sé si tienen pregunta, nos quedan creo que 3 minutos de clase. Si... Yo tengo, Sí. pero es en cuanto a lo que le mandé del trabajo, me faltó, creo, el análisis FODA. Bueno, igualmente todavía no estamos con la fecha de entrega, ¿eh? Yo ahora lo voy a mirar como para ver, digamos, cómo está, pero recuerden que ustedes tienen que ir preguntándome cosas puntuales, pero el trabajo se envía por Classroom el 30 de septiembre, ¿sí? Sí. Perdón, Ah, Agustín, Sí. yo te lo subí al Classroom, pero en realidad tendría que hacerle correcciones. Yo puedo tomar ese trabajo y volvértelo a enviar. Exacto, y lo vas a enviar donde yo ponga entrega etapa 1. Voy a crear como una tarea donde diga entrega etapa 1 y ahí, por eso no se apuren, por eso todo este tiempo estamos justamente para intercambiar, preguntar. Bien. Total, igualmente, Igual, igualmente después se va a corregir y cuando yo lo devuelvo ustedes lo pueden modificar y ahí me entregan la etapa 1 corregida junto con la etapa 2, o sea, se van a poder modificar, pero no se apuren a entregarlo porque todavía de clase a clase vamos como tirando ideas que eso va como sumando al trabajo, así que no se apuren, vayan teniéndolo ustedes, le van incorporando, van viendo, recuerden la carátula, recuerden de tener, que tiene que tener un índice, bueno, todo lo que siempre hablamos de lo que implica un trabajo, así que vayan armándolo. Y cuando llega el 30 de noviembre, vayan sacándose todas las dudas que tienen, y el 30 de septiembre, perdón, cuando yo ahí ya habilito en el Classroom, ahí lo suben directamente en el sistema, ¿sí? perfecto. Bárbaro. Bueno, Bien. chicos, gracias por haberse conectado una vez más. No, por favor. Nos podemos encontrar el próximo jueves. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ya saben, a disposición, ¿sí? Listo. Muy bien. Buen fin de semana, profe. Buen fin de. Gracias, chicos. Hasta Chao, buen luego. fin de. Chau, chau. Chao, chao.